La migración de compradores a plataformas online crecerá 52.4% en 2021, hecho que ha cambiado el entorno del retail en nuestro país. Uno de los principales enfoques ha sido la omnicanalidad en tiempos donde la recuperación no ha llegado a los números prepandemia. También los hábitos de consumo han cambiado y en función de eso empezamos nuestra serie 3 Insights sobre la manera en que el retail se readecua a la realidad con los números. Juan Ignacio Rodríguez, ¿qué han encontrado en Mac Arquitectos en estos 2 años? Hola Claudia. Han sido 2 años muy raros en donde hemos tenido altibajos tanto de los contagios como de toda la actividad económica y sobre todo de la actividad en los centros comerciales y en los establecimientos de entretenimiento, cines, restaurantes, teatros, trampolines, etcétera. Al principio claramente hubo un cierre total en donde la compra en línea se disparó absolutamente y en cuanto fueron reabriendo los diferentes comercios y los centros comerciales, vimos una disminución importante en la frecuencia de visita a sitios de comercio online y por consecuencia las compras. Obviamente ese primer pico pues, llevó a mucha gente que antes no lo acostumbraba o no lo acostumbraba tanto a encontrar mucho más fácil el hacer la compra electrónica y por supuesto que el porcentaje y las ventas han crecido bastante, ¿no? Alrededor de un 25% es lo que se estima que creció en 2021 la compra en medios online o en medios digitales. Sin embargo, también lo que hemos visto es que mucha de esa compra es una compra adicional. O sea, no todos los productos que compramos los preferimos comprar en las tiendas online y mucho de lo que estamos comprando son cosas que no hubiéramos comprado antes, ¿no? Son oportunidades o son impulsos. Te aparece, cuando estás en Facebook, te aparece un banner de Amazon en donde de repente ves productos que no sabías ni que existían y que se te antojan comprar. O son cosas que pues, siempre habías necesitado y que no habías encontrado en una tienda y que entonces encuentras online. Aproximadamente estimamos, y en base también a muchas encuestas que hemos hecho nosotros, que el 80% de lo que se consume online son productos que no se hubieran adquirido de otra forma, ¿no? Ahora, en el 20% restante sí hay muchos que están haciendo el switch, ¿no? Hay cosas que ya no necesito ir a la tienda para comprar y que definitivamente es mejor comprarlas online, ¿no? Ahora, quienes hemos seguido, Juan, en la industria, me gustaría también abordar bueno, también si hay algún otro tema que esté vinculado con el e-commerce que debiéramos ver hacia adelante, ¿qué sería lo que nos dirías? Yo creo que hay que ver bien cuáles son los tipos de productos que se están consumiendo más en el e-commerce y enfocarse a atender en los lugares físicos las cosas que se prefieren obtener desde allá. Los electrónicos, por ejemplo, es un producto que cada vez más se puede comprar online con mucha más facilidad y además ya sabes qué teléfono quieres, ya sabes qué computadora quieres, no necesitas irlas a ver, las pides y te llegan a la casa. Por el otro lado, el otro día fui a una tienda a comprar un cable, en parte porque lo necesitaba ya, no podía esperar 2 o 3 días a que llegara. Entonces, esa conveniencia del lugar físico sigue siendo en algunos casos mejor que el comercio online, al menos en esa inmediatez. Pero por otro lado, la experiencia de visita a una tienda de Mac, ¿no? Perdón que diga la marca, pero es claro, eh, pues te motiva a ir a la tienda, ¿no? A que te atiendan, a que te enseñen y a ver otros productos. Entonces, entre mejor podamos tener experiencia de visitas en las tiendas físicas, mayor retención de los clientes vamos a lograr, ¿no? Y la tienda va acompañada obviamente no solo de la tienda, sino de el exterior de la tienda, el centro comercial. Entre mejor sea esa experiencia de visita, esa facilidad de compra, pues más vamos a retener o a incrementar la afluencia de los clientes. ¿Está preparado el retail y los propios centros comerciales a mejorar la experiencia omnicanal, que además no es un tema nuevo en el retail? Al menos yo recuerdo que se ha tocado este tema los últimos 6, 7 años, pero ¿qué hay de diferente y qué realmente se ha abordado a partir de estos 2 años de pandemia?
Lo que sí hemos visto es que muchos que lo tenían pensado para entrar en un futuro o ir cambiando poco a poco, se vieron forzados a hacerlo súbitamente. Al principio de la pandemia con graves problemas y graves errores, pero creo que hoy ya han encontrado la forma, ya han muchos invertido en los sistemas de logística y de compras y inventarios, etcétera, y están funcionando mucho mejor. También las empresas de logística han estado creciendo. Hoy en la mañana oí una noticia de una empresa nacional que acaba de recaudar, me parece que algo así como $300 millones, y pues van de la mano. No puedo vender lo que no puedo entregar. Entonces la logística ha crecido, los sistemas han mejorado y creo que muchos de los comerciantes también están incursionando. También hay estas otras plataformas como Uber, Didi, Corner Shop, etcétera, que facilitan a muchos comerciantes entrar a un tema de e-commerce que de otra forma antes no hubieran podido, ¿no? Ahora, ¿y qué pasó con el negocio como lo conocemos? Nos compartías hace unos días unas estadísticas de lo que fue 2021 respecto a aperturas y área bruta rentable. ¿Qué fue lo que encontraron? ¿Y existe la opción en estos tiempos que hasta son de guerra en términos internacionales de medir qué es lo que va a pasar con el retail en términos de aperturas en 2022? Hay proyecciones, mucho de lo que esperamos que suceda en 2022 siguen siendo proyectos que se retrasaron en 2020 y 2021, ¿no? Teníamos un crecimiento promedio de alrededor de 30 centros comerciales, 800,000 metros cuadrados anuales, promedio, con picos de hasta 45 centros comerciales en algún año, que en 2020 y 2021 se convirtieron en más o menos 500,000 en cada año y 15 centros comerciales, 17 los que abrieron el año pasado. Básicamente la mitad de lo que estábamos acostumbrados. Muchos de esos fueron centros comerciales o son centros comerciales que ya habían empezado su construcción, que terminaron de construir y abrieron en 2020 o en 2021. Ninguno de los que abrieron en este periodo fueron proyectos que se iniciaron en ese mismo periodo y para el 2022 en esa lista hay 47 centros comerciales que debieran de abrir este año. En esos ya hay varios que sí se iniciaron o se están iniciando en estos 2 años, ¿no? Respecto a las tipologías y el tema del consumo, que pues es muy importante y bueno, le agregaríamos a esta combinación y parece examen, ¿verdad? De grado, pero el tema de la inflación y las cadenas de suministro, o sea, ¿esto cómo incidirá en el desempeño de los retailers que han venido cuesta arriba y que, según entiendo también en alguna estadística que compartieron ustedes en fecha reciente, pues establece que todavía no llegamos en términos de consumo a los números prepandemia? Los indicadores son muy variados. Hay algunos que te dicen que sí estamos no nada más regresado a esos valores, sino que sí hemos compensado lo que se perdió en la pandemia. Si ves las ventas de la ANTAD, hubo caídas muy importantes el segundo trimestre del 2020 y parte del tercer trimestre del 2020, la segunda parte de ese tercero, y a partir de ahí hasta ahora ha habido crecimiento. Sumando el total de las pérdidas y las ganancias que han habido en estos prácticamente 8 trimestres, el resultado es un superávit, ¿no? Las ventas totales de la ANTAD en estos 2 años han resultado con un crecimiento positivo. Ahora, mucha de esa venta no necesariamente es en los locales físicos o en los centros comerciales. Dado que hay poca estadística respecto a las ventas en tiendas físicas o las ventas de los locatarios en centros comerciales, no podemos decirlo a ciencia cierta, pero tenemos que ver los otros, ¿no? La afluencia apenas en el último trimestre del 2021, perdón, o sea, este que acaba de pasar, la afluencia ya reportaba índices superiores al 2019, apenas en el último trimestre del 2021, que después con la cuarta ola, que se sintió fuertemente más en enero que en diciembre, al primer trimestre de este año, que todavía está en curso, creemos que va a haber una disminución.
o al menos a quedarse alrededor, vamos a llamarle en el índice, ¿no? En el valor 1 que tomamos como base el primero del 2019. Diríamos que estamos apenas recuperando los valores del 2019 y de aquí en adelante tendríamos que empezar a recuperar tanto las afluencias como las ventas, ¿no? Un tema que tiene mucho que ver con esa afluencia es los cines, que estuvieron cerrados hasta hace poco, digamos, que todavía están restringidos en su afluencia y que además no habían tenido películas importantes, ¿no? Parte de ese regreso de la afluencia a centros comerciales fue que en diciembre se estrenó Spider-Man y que rompió récords de taquilla en todo el mundo, y no nomás durante la pandemia, sino históricos. Entonces, y aún así aún con la afluencia restringida, ¿no? Entonces, ahora viene Batman la semana que entra y se supone que este año van a estrenar varias películas importantes que se espera que tengan muy buena taquilla y que van a hacer que la gente regrese a los centros comerciales. Se ha mencionado en los últimos días que los restaurantes son parte importante de la permanencia y de la afluencia, ¿no? A los corredores, es decir, no sé, pienso en avenidas como Mazarik y algunas otras donde el restaurante junto con otros giros es parte fundamental de su vida, y de la misma manera se habla que los restaurantes pues son fundamentales para este proceso de recuperación. ¿Cómo están viendo ustedes que realmente este balance, como lo mencionabas, entre afluencia a los centros comerciales versus lo que serían los niveles de ventas, pueda apoyarse a partir de estas industrias que resultaron tan dañadas en los últimos tiempos? Está claro, entre más gente vaya al centro comercial, más alta puede ser la venta. Si no hay clientes, no hay a quién vender. Pero por otro lado, dadas las condiciones o las restricciones que había en los centros comerciales, antes diríamos, en términos estándar, el 30% de la gente iba al centro comercial solamente a pasear o a dar la vuelta. No compraba o no consumía nada. Si ahora tenemos un 70% de afluencia, bueno, en los últimos trimestres 70, 80% de afluencia, y no hay razón para ir a pasear al centro comercial porque no te puedes sentar ahí, no hay mucho de las acciones de entretenimiento que sucedían en los pasillos y en las plazas. También podemos asumir que la mayoría de esos visitantes fueron consumidores, ¿no? Entonces, que el efecto de la caída de las ventas no debe de haber sido tan grave, porque entonces tenemos una tasa de conversión ahora más alta que antes. El centro comercial pues es un ente completo, ¿no? Es un organismo y necesita que funcione todo para que todo vaya bien. Tiene que haber restaurantes para que la gente extienda su estancia, para que genere visitas en horarios diferentes a los que normalmente se llevan a cabo las compras, o para que sean grupos más grandes, ¿no? La familia completa que va el domingo a comer. Entonces, sí se necesita que funcionen los restaurantes, los cines y todos los comercios para que el organismo funcione adecuadamente. El tema de los restaurantes ya empezó a funcionar bien desde hace varios trimestres, aunque mucho de esa visita o esa comida se ha movido a lugares exteriores, ¿no? Por los mismos efectos de la pandemia, o que buscamos más el aire libre que estar en algún lugar encerrado. Yo creo que poco a poco vamos a ir viendo un regreso de todas las actividades de entretenimiento hacia los centros comerciales. Te digo, yo creo que el cine, que es un ancla importante, y podemos ver cómo la afluencia de gente y la venta de boletos tienden a llevar una línea paralela. Entre más películas y más afluencia podemos tener en el cine, también vamos a tener más comida en los restaurantes, ventas, etcétera. En el negocio de los centros comerciales ya se había venido incorporando este factor de los corredores y de las áreas abiertas. Ahora, este es sin embargo, no todos estaban pensados para una demanda, como bien lo mencionas, tan elevada de actividades al aire libre. ¿Da el mercado y los inversionistas y los recursos
proyectos como para pensar en una reconversión de los centros comerciales y sobre todo en los que están planeados o en proceso de construcción, hay ya una inercia específica que hayan identificado en los estudios que desarrollan con frecuencia de que se incorporen estos aspectos? Y también te diría el tema que se ha mencionado de que ahora los espacios tienen que ser flexibles de cara a que pues la pandemia enseñó que nada es definitivo. Yo creo que el centro comercial siempre ha tenido que ser flexible, porque el local que hoy le rento una zapatería, mañana se lo puedo rentar a un restaurante, ¿no? Y tiene que tener esa flexibilidad. Ahora, México, como dicen, es un país muy grande y hay zonas donde tenemos más lluvia y donde tenemos más calor, etcétera. Pero en general te podría decir que la mayor parte de los centros comerciales tienen una ventilación natural, no dependen de un aire acondicionado adentro del pasillo, que es lo que hoy se vuelve muy complicado de modificar. Cambiar de un centro comercial que tiene techo a uno que no tiene techo es muy difícil. No es solamente quitarle la cubierta y ya. Tienes que poner entonces sistemas de alcantarillado, drenaje, cómo recopilar toda la lluvia que pueda caer, la sombra que tiene que tener, etcétera. Creo que en las nuevas ampliaciones de centros comerciales, como dices, ya lo hemos estado viendo desde hace mucho tiempo. Proyectos que tradicionalmente habían sido moles cerrados, hoy están buscando mucho más espacios de terrazas y jardines. Creo que independientemente de la pandemia, todo el concepto de wellness era algo que ya venía y que sí se ha acelerado con el COVID. Y yo creo que en el futuro los nuevos proyectos van a ser en su mayoría abiertos y si no, por lo menos van a dar prioridad a estos espacios verdes y donde se sienta el concepto de wellness, ¿no? Por otro lado, también es cierto que el volumen de aire que hay dentro de un pasillo de centro comercial es muy grande. Entonces, el riesgo de contagio o la necesidad del intercambio de aire ahí no es tan importante como lo podrían ser dentro de una oficina o incluso dentro de una casa, ¿no? ¿Qué pasa con este factor que se ha dicho, que había mercados que ya estaban saturados? ¿La pandemia logró compensar esa saturación aparente que había en algunos mercados? ¿Y eso crees que sea un factor determinante en la evolución de ciertos proyectos comerciales de cara a esta no recuperación total que ha habido en los niveles de ventas y de expansión? No creo que haya compensado ya una sobreoferta en algún mercado, porque no ha habido tanto tiempo, o sea, no ha pasado tanto tiempo. Lo que sí creo es que va a ayudar a compensarla, porque si antes no se sentía esa sobreoferta, con la pandemia se sintió más. Y a quien no le iba muy bien antes, ahora le fue mal. Y esos que les fueron mal, pues, decidieron aprovechar la coyuntura para cerrar los locales en donde no estaban vendiendo bien. Y va a ser difícil que entren nuevos operadores a mercados donde claramente se resintió más el efecto, ¿no? Y entonces es que vas a lograr esa compensación, mucho por locales que se van a quedar vacíos más que por... Bueno, y que también va a traer a que no haya nuevos proyectos en zonas donde ya no debería de haberlos habido. Pero por el otro lado también creo que siguen habiendo lugares de oportunidad, zonas que no tenían tanta oferta o donde la oferta que hay es deficiente y que presentan la oportunidad de sustituirla o de incrementar la presencia de muchas marcas. ¿Qué han visto ustedes respecto a los niveles de ocupación o desocupación en locales? Porque se ha visto que en varios centros comerciales, pues evidentemente por el replanteamiento que han hecho las cadenas y por el tema de la pandemia, pues ha habido varios que han cerrado. ¿Cómo se están comportando los niveles de desocupación? Estamos un 4% o 4 puntos menos de lo que teníamos en 2019, es decir, la ocupación promedio estaba alrededor del 93% y hoy estamos en el 89%, 90 casi. Pero este 90 ya representa una recuperación versus los últimos meses, ¿no? Entonces ya hay una mejor colocación, hay marcas que están volviendo a crecer, hay marcas nuevas también, incluso en el último año he visto marcas nuevas apareciendo, ¿no?, en los centros comerciales. Entonces, yo creo que mucho tiene que ver con lo que dije antes, ¿no?
quien no estaba haciendo un buen negocio aprovechó para podar el árbol y quitarse de locales o de sucursales que a lo mejor no debían de haber habido nunca, y quienes tienen un nuevo concepto actualizado o contemporáneo, pues están aprovechando para abrir en locales donde a lo mejor las condiciones de arrendamiento no son las que habían antes, ¿no? Porque claramente los operadores pues están dando también concesiones para atraer a los locatarios. ¿Qué marcas o qué es lo que atrae a esas marcas que mencionas a querer seguir llegando al mercado mexicano? Pues de entrada la gente. Yo siempre digo que en el tema del comercio no es el huevo o la gallina. Aquí primero siempre tiene que haber un comprador para que el locatario haga negocio, el comerciante haga negocio. El comerciante no va a abrir una tienda esperando a que llegue la gente para poderle vender. Y México es un país que tiene 126 millones de habitantes, que definitivamente tiene una gran desigualdad, pero que aún así, tomando la población que está en una clase media y superior, pues tiene 60 millones de consumidores, que son muchos más que en la mayoría de los países, ¿no? Entonces, ese mercado, el potencial de crecimiento que tiene todavía, pues lo hace muy atractivo para marcas nacionales e internacionales el incursionar en México, ¿no? Justo la penetración que se mide de número de habitantes por metros cuadrados de área bruta rentable, ¿se tiene el dato actualizado de cómo se ha comportado en México? Con el decrecimiento de estos últimos 2 años, y la población pues sí sigue creciendo, nos mantenemos más o menos en el mismo ratio, que es de 22 metros cuadrados por cada 100 habitantes urbanos, que es uno de los más altos de Latinoamérica, muy similar al que podríamos ver en Europa, sobre todo en Europa del Este, en los países emergentes como nosotros, y muy inferior al que hay en Estados Unidos definitivamente o Canadá, donde no es solamente que haya una mayor capacidad de consumo, es un poco lo mismo que en Europa. La diversificación de los formatos comerciales, tanto en Latinoamérica como en Europa, es mucho más amplia que en Estados Unidos. La mayor parte del retail en Estados Unidos o en Canadá está dentro de centros comerciales, mientras que en Latinoamérica tenemos centros comerciales, pero también tenemos los tianguis y los mercados sobre ruedas y el comercio en todas las avenidas y centros de la ciudad, etcétera. Entonces, simplemente no es comparable tanto por potencial como por cultura los ratios de Estados Unidos o Canadá. Pero cuando comparas los de México, Chile, Argentina, Brasil o Europa, te encuentras que en México pues, todavía podría haber potencial para seguir creciendo ese ratio, por lo menos hacia unos 25 metros cuadrados por habitante. O sea, un 15 o 20% más de lo que hay hoy, independientemente del crecimiento demográfico y económico que pudiéramos lograr. ¿Cuáles son los conceptos ganadores en el momento actual que se vive? La conveniencia siempre va a ser la ganadora. Y ahí tenemos en México la ventaja de que la mayor parte de nuestros centros comerciales están anclados con una tienda de autoservicio. Y eso atrae también una serie de servicios. Entonces, pues si queremos comprar comida o cortarnos el pelo o arreglar un teléfono o las uñas, pues vamos al centro comercial. Entonces, esa conveniencia siempre va a ser clave. Ahora, el tema está en acompañar esa conveniencia con lo que decía, con la experiencia de visita, ¿no? Y esa experiencia de visita tiene que ver, pues sí, con lo obvio que es la arquitectura, ¿no? El espacio, el qué tan cómodo es entrar y estacionarte, pero también tiene que ver con la mezcla comercial, que yo vaya a un centro comercial en donde pueda encontrar todo lo que necesito y no donde digan, no, pues ahí no voy porque nunca hay nada. Entonces, o que no haya promociones, o que no haya variedad, es que siempre es lo mismo, mejor vámonos a otro lado. Entonces, tiene que haber una experiencia completa, donde la mezcla, las actividades, el espacio, el ruido, el olor, ¿no? Todo lo que hoy buscamos, lo que decíamos, ¿no? De la tienda de Mac, ese mismo concepto de visita hay que replicarlo fuera de la tienda y en todo el centro comercial, en la zona de comida, en la tienda departamental, en el banco incluso. Esta época se ha hablado mucho de la vida de barrio, ¿no? Como que la vida de barrio ha privilegiado incluso en colonias que eventualmente
no tenían un comercio tan desarrollado, pues hoy por la pandemia y el distanciamiento, pues sí se favoreció este factor. ¿Dónde incide en la industria esta vida de barrio y tú consideras que es estacional o que le va a venir a dar justo un dinamismo a estos corredores? Mencionaba en alguna pregunta previa Mazarik, que está totalmente transformada, pero bueno, hay muchas avenidas en las principales ciudades de México que estarían apostando desde tu perspectiva a seguirse en la cresta de la ola de esta vida de barrio. Pues yo creo que sí. Uno de los principales problemas en México es que tenemos 2 o 3 barrios. Fuera de eso, todo lo demás son suburbios. Y entonces, cuando queremos ir a pasear a la ciudad, pues tenemos que irnos a Polanco o a la Condesa. Y tenemos que tomar el coche, y eso también incluye que las oficinas están ahí abajo, y que el tráfico y la inseguridad, etcétera. Este, yo creo que a todo el mundo nos gusta la vida de barrio, ¿no? Es, el tema es que no podemos ir todos los días. Yo creo que no compite el corredor de Mazarik, no compite con Molière 222 o con Antara. Son, son razones y momentos de visita diferentes que se complementan más que competirse. Tienen que estar, igual que el mercado sobre ruedas o el mercado público, son preferencias y son momentos de visita diferentes. Bueno, uno de los temas que mencionaste pues es evidentemente el asunto de los conceptos y cómo está todo esto dirigido. ¿Tú cuándo verías factible que en México de nuevo se retomen los ritmos de crecimiento, tal vez no a niveles prepandemia, pero digamos en una nueva estructura que se pudiera observar a un nivel de expansión sano en la industria? Yo creo que los factores económicos y, como decía antes, los demográficos ya están, o sea, están dados para que las marcas puedan seguir creciendo. Lo vemos en los anuncios recientes de Liverpool, que anuncia un número importante de aperturas tanto de almacenes Liverpool como de tiendas de suburbia. El anuncio que tú misma comentaste ya de Alsea o de Wendy's o de varias de las marcas importantes. El problema es que en México seguimos teniendo mucho comerciante mediano o pequeño que dependen de que haya una certidumbre más allá de los macros, y que mientras tengamos todavía la duda de que pueda haber una quinta ola de COVID, o de que tengamos la sensación de que estamos en una grave crisis económica, o de que la guerra nos va a afectar, o de que cualquier otra cosa que se te ocurra que puede suceder mañana, estos comerciantes pues retienen sus inversiones y hacen más lento el poder volver a crecer, ¿no? Creo que lo que estamos viviendo hoy se parece ya mucho a lo que sucedió en 2010. Nos tardamos 2, casi 3 años en llegar otra vez a una tendencia creciente, y pues bueno, yo creo que durante este año vamos a ver justo esa transición de una ralentización importante que tenemos hoy a una curva ascendiente. No sé, vamos a ver el resultado de este primer trimestre. Yo creo que eso va a ser clave para que los comerciantes retomen sus planes de crecimiento de manera importante. Después de toda esta revisión muy completa que se ha hecho, digamos, con las herramientas que se tienen disponible hasta el momento y con 2 años de pandemia, ¿cómo caracterizarías este nuevo retail post-pandemia resumido en 3 palabras? Lento, con mucho potencial e interesante respecto de que tiene que haber nuevos conceptos.